Para hacer el volumen del hongo debo visualizar las líneas guías para reconocer perfectamente dónde están cada uno de sus elementos volumétricos, en qué dirección se proyectan las superficies y cada uno de los detalles. Las pecas de este hongo se harán principalmente color, pero se le pueden destacar pequeñísimos elementos volumétricos por el borde. Vamos a empezar, al igual con el ratón, con las luces más generales. Iré a la capa de la manita, tomaré el pincel, ajustado solo la presión, sin calibre. Usaré un pincel grande y utilizaré los colores de la volumetría de la esfera para la sombra y para la luz. El de la luz y el de la sombra deben imitar lo mejor posible esta volumetría de la esfera, el dark side y el bright side, que ya están claramente definidos. Entonces acá recuerden que debe estar asegurada la capa. Acá hago esta zona que se parece bastante a esta zona de la esfera, con un dark side de este lado y una zona de transición media. Debe llegar más o menos a la oscuridad del dark side por acá. Esta parte del hongo tiene una especie de repetición de esta parte de arriba. ¿Sí? Fíjense que su dirección no continúa la esfera, sino que tiene una pequeña regresión y se vuelve más ancha. Entonces la parte que más se parece en la esfera a ese segmento del hongo, a este aro del hongo, sería esta parte. Entonces aquí habría que iluminar de nuevo esta área, como si se devolviera un poquito la proyección del volumen de la esfera. Listo, aquí un poquito más iluminante. Es como si volviera a empezar la esfera, ¿sí? Aquí vuelve a empezar un poco la esfera. Listo. Esta parte de abajo se parece bastante a esta área de la esfera. Es bastante oscura, no alcanza a ser el máximo de oscuro, pero para eso vamos a utilizar otros elementos. Sería principalmente así. Y en la parte de más atrás sí alcanza su máximo de oscuridad. Listo. Ese es el volumen más general de este hongo, basándome en las proyecciones de la esfera. El pie del hongo también tendría unas proyecciones similares. Recuerden que las sombras proyectadas las vamos a hacer más adelante. Entonces me fijo en la dirección en la que se proyectan los volúmenes de este hongo. Entonces en esta parte le daría algo de luz y aquí estaría la sombra principal. Y un poco de esto para el insecto. Un poco de sombra por acá y un poco de luz por acá. Listo. En este momento no está muy definido, pero son solamente algunos rasgos muy generales para luego empezar a hacer una nueva capa de detalles sin contemplar todavía las sombras proyectadas, que ya tendrán un momento específico. Ahora me acerco un poco y voy a mejorar algo el volumen que ya hemos hecho acá. Voy a coger el área de la parte inferior del cuerpo del hongo donde están estos radios, la selecciono para separar un pequeño detalle volumétrico. Evito el pie y el faldón. Listo. Y acá voy a redondear un poco más esta forma. Entonces este límite súper oscuro del borde trataré de tenerlo en cuenta por este borde adicionalmente, y en esta parte del hongo. Entonces sin las líneas
se empezaría a ver así, con una pequeña separación adicional. Listo, no es algo muy marcado, pero ayuda a proyectar un poco mejor la volumetría. Listo, ahora voy a encoger el pincel y le voy a dar una dureza mayor y voy a empezar a hacer algunos detalles volumétricos más específicos. Para esto me voy a apoyar en la esfera pequeña. Entonces tomo mi esfera pequeña y la pongo cerca del hongo para poderla visualizar. Voy otra vez a la capa del hongo, me acerco y trato de proyectar los volúmenes que la esfera tiene en el hongo según la dirección en la que se proyectan sus superficies. Esta parte del hongo podría tener un poco más de luz. Voy ocultando las líneas para poderme guiar con claridad. Parece que funciona bien. Esta parte puede ser un poco menos difuminada, la puedo definir mejor a través de la sombra, y además puedo darle un poquito de volumen adicional con luz, este halo en la parte de atrás. Ya había alcanzado un poco de oscuridad por acá, entonces ahí empieza a tener un poco más de volumen y a diferenciarse de este cuerpo. Los elementos del faldón tienen diferentes direcciones de proyección según cada uno de los pequeños elementos. Por ejemplo, este lado de esta espiral del faldón gira hacia la derecha, por lo tanto tendría algo de sombra, mientras que esta tiene algo de luz porque va hacia la izquierda, pero acá justo antes tiene algo de sombra. Entonces cada uno de esos pequeños elementos del faldón también los debo contemplar individualmente basándome en la proyección de la esfera. Estas partes que quedan por detrás o por dentro se verían muy oscuras, y más adelante voy a hacer una sombra proyectada del faldón sobre el pie. La volumetría del pie podría ser más iluminada incluso por acá. Apago para suavizar un poco mejor sin confusiones. Va a ser muy necesaria las sombras proyectadas para poder terminar de definir bien el faldón, pero por ahora está bien. Y voy a hacer también de manera individual algunas de las divisiones que se representan en esta parte del hongo, de esta carnosidad que va hacia el pie. Como es tan pequeño el detalle, mucho de esto lo tendré que hacer suponiendo y tratando de resaltar los volúmenes en conjuntos. Entonces no sabría cómo hacer cada una de las estrías, podría ser muy demandante, sino que trato de hacer una simulación de la textura a través de una repetición un poquito más laxa, una revisión más laxa de las estrías. Entonces hago que estas estrías vayan un poco en relación a la volumetría general. No estoy revisando el volumen individual de cada estría, sino que estoy simplemente resaltando lo que podrían ser los elementos más oscuros dentro de esta textura.
y voy a hacer más o menos lo opuesto, resaltando algunos brillos entre las estrías, muy leves porque esto da hacia la parte de abajo, entonces realmente lo que alcanza a hacer brillo en esta área es mínimo, pero me ayudaría a enfatizar algo de la volumetría de esta carnosidad. Solo un poco estaría bastante bien entre las estrías. Yo diría que ahí está bien. Voy a hacer esta parte. Tendría algo de sombra de este lado y un poco de luz de este lado. Es como una pequeña herida en el borde del hongo. Y quizá pueda resaltar un poco algunas de las pecas, pero de una manera muy tenue, ya que es algo que no debería generar mucho volumen. Entonces esto lo voy a resaltar haciendo una ligera insinuación de sombra del lado derecho de la peca y una ligera insinuación de luz de la izquierda de la peca, con los tonos más cercanos a cada una de las pecas. Por ejemplo, el tono más oscuro de esta peca estaría en esta parte, en esta área de la sombra. Aquí insinúo un poco el resto de la sombra de la peca con ese color y un poco de su luz con este tono que sería el más claro cercano. Como pueden ver, no es particularmente destacado, es leve, es tenue, pero esto podría ser apenas lo necesario, no necesitamos más que eso. Obviamente estas que ya están en un área muy oscura son más difíciles de visualizar, pero ellas resaltarán más adelante a través del color. No es necesario complicar la vida en este momento con su dibujo. Y estas que son más pequeñas y no necesitan ningún tipo de volumetría. Ahora voy a hacer el volumen del escarabajo o el insecto que hay acá. Tiene algo de sombra proyectada. La idea es hacer las sombras proyectadas más adelante, pero ya que la tiene, pues se la conservaré, tampoco es problemático, pero resaltaré principalmente los volúmenes del cuerpo según la esfera. Esta parte de acá se parece a la forma de la esfera, incluso está proyectado como en este segmento de media esfera. Entonces voy a tratar de tomar un poco de esa referencia y utilizarla para representar bien el escarabajo. Un poco de sombra de este lado y un poco de luz de este lado para resaltar las alas. Ahí se alcanzan a diferenciar lo suficiente, parece que está bien. Y un poco de esta volumetría general para el abdomen, que en esta parte debería ser oscuro. En esta parte un poco más brillante, con algunas segmentaciones. Brillos, creería que más o menos así. De pronto le falta un poco de detalle, suavizar mejor, hay que hacerlo con mucho cuidado, sin prisas, para que las cosas salgan bien. También va a necesitar más adelante un poco de
de sombra proyectada en el interior, ya que esta ala de acá debería estar cubriendo un poco del abdomen. Y también voy a hacer el volumen de las patas, basados al menos un poco en la esfera. Aunque muy probablemente luego tenga que hacerle algo de sombra proyectada para que se termine de definir su tridimensionalidad. Acá, como son patas tan delgadas, casi que parecen solo líneas. Pero tienen una parte con luz y otra con sombra. Ahí estaría más o menos bien. Ya tenemos el elemento del ratón y el volumen general del hongo. Ahora vamos a hacer una nueva capa sobre el hongo. Vamos a hacer una selección del área que ocupa el hongo, haciendo control clic en el dibujo del hongo de la manita. Aquí estando en la capa 7, control clic sobre esta capa de abajo que está abajo y se selecciona esta área, y esta capa nueva la voy a poner en modo oscurecer. Voy a escoger un color, uno de los colores más oscuros de esta paleta, y con este color voy a hacer las sombras proyectadas que necesite. Primero voy a hacer una sombra proyectada que vendría desde la parte inferior del hongo. Tal vez estoy perdiendo un poco el detalle, pero ahorita le bajo opacidad para resaltar algunos de los que se pueden haber ido. Listo, esta parte inferior. Y esta parte va a generar una sombra proyectada sobre gran parte de el pie. Entonces acá, según la dirección de la luz, podría venir la sombra proyectada más o menos hasta esta área. Y luego voy a hacer una sombra proyectada con dureza 100 de el faldón sobre el pie. Más o menos así estaría bien. Hay algunos elementos que pierden detalle, casi desaparecen, pero según la guía sería lo correcto en su volumetría. Tal vez más adelante los podamos resaltar a través de luces de rebote o algo, pero la guía me dice que debería haberse desvanecido, entonces así debe quedarse. También voy a resaltar un poco algunas de las sombras proyectadas que podrían estar relacionadas con el insecto, como esta ala, generando un poco de sombra proyectada sobre el abdomen, y las sombras proyectadas que las patas pudieran llegar a tener sobre el hongo.
poco así, y luego voy a bajarle una pizca la opacidad a estas sombras proyectadas para que no se pierda del todo la volumetría que están ocultando. Listo, ahora combino la capa de las sombras proyectadas de la manita con la manita. No importa que haya quedado tan oscura esta área, estoy siguiendo la guía y debo ser respetuoso de la guía. Las combino y luego debo renombrar otra vez la capa porque perdí el nombre a manita. Listo. Entonces ahora tengo los volúmenes de los dos elementos principales, que son el ratón y el hongo. Continuamos ahora con la volumetría de los diferentes planos del escenario. Tenemos un total de 3 planos básicos con algunos pocos detalles. Les recuerdo que la volumetría de estos planos debe ser sencilla, no nos podemos exceder en detalles porque es importante que estos dos elementos, el hongo y el ratón, sobresalgan por su valor narrativo. Entonces los demás elementos serán simple y sencillamente acompañantes. Empezaré por este plano, el plano 1, que es en el que se encuentran el ratón y el hongo, y es principalmente una especie de isla redondeada. Listo, aseguro la capa para que no se vaya a desbordar el volumen cuando ilumine y voy a tratar de representar el volumen lo mejor posible. Entonces, el volumen de esta capa es bastante sencillo. Principalmente, la gran mayoría va a parecerse a la parte superior de la esfera, ¿sí? Muy iluminada, con un poco de sombra, un poco de esta sombra de este lado, ¿sí? Tomando en cuenta la esfera como referencia. Esa es la mayor parte o la superficie del suelo de la esfera. Luego tenemos por acá algunas hojas. Listo, estas hojas las vamos a volumetrizar para que quede más fácil y sin salirnos de un pincel grande. Le vamos a dar la volumetría haciendo selecciones individuales de cada una de las hojas y dándole un volumen general más o menos parecido al de la esfera, pero no una esfera completa porque no son hojas gruesas, ¿cierto? Son simple y sencillamente planas, entonces no se verían redondeadas ni tendrían toda la gama del volumen de la esfera, sino que trataría de visualizar según la dirección en la que está proyectada esa hoja qué área de la esfera sería más conveniente. Por ejemplo, para las de este lado, este pequeño segmento, esta media esfera que estoy resaltando acá, sería como la volumetría más coherente. Entonces trataré de hacerla un poco con base en eso. Tendría luz, pero tendría también un poco de sombra por acá, que llegaría hasta esta oscuridad. Listo. Puede que sea un poco tardado, hacerla una por una, pero no tanto como si le hiciéramos todos estos detalles que le hemos hecho a los demás elementos. Para no confundirme, voy a apagar temporalmente las capas que tienen el volumen del hongo y del ratón. Voy a acercar un poco más la esfera guía para no estar paneando por todo el escenario, que se va a volver muy incómodo.
más o menos esta es la dirección, un poco hacia arriba, un poco de esta sombra de acá, no mucho más. Está un poco más erguida, entonces no tendría tanta luz como las otras que tendrían este brillo, sería un poco menos y un poco más de sombra por acá. La de este lado incluso podría ser un poco más oscura con algo de sombra de este lado, ya que está en otra inclinación. Entonces voy revisando las hojas según qué inclinación tengan y voy a tratar de hacer esta volumetría lo mejor posible. Voy seleccionando los colores de la esfera con el Alt, recuérdenlo, es la tecla que usamos para tomar muestras de color de cualquier elemento del escenario. Listo. Estas hojas, las de este lado, ya no estarán referidas de esta área del círculo, sino de esta área del círculo. Sin embargo, el volumen será algo parecido. Ángulo los tonos diferían muy poco porque se parecía principalmente a esta área de proyección. Los tonos son muy semejantes. Esta podría ser un poco diferente, ya queda un poco más hacia arriba, será más brillante. Casi completamente hacia arriba, quedaría muy iluminada. Y estas también. Entonces, la mayoría de estas hojas tienen además una vena central
que en este momento no le hemos hecho. Entonces vamos, la que realmente habría que sombrear para ser coherentes con la iluminación sería esta cara. La redondez de la hoja de este lado podría insinuar que de este lado hay un poco adicional de sombra. Esta sí tiene una coherencia. Las de este otro lado tendríamos que revisarlas de una manera diferente. Entonces, según veo, este lado sería el que podría tener un poco de sombra adicionada en la vena. Estas que son tan iluminadas difícilmente tendrían una diferenciación, porque estoy tratando de sacar esa vena con la parte más oscura, la volumetría que ya cada hoja tiene. Listo. Está quedando más o menos bien. Ahora voy a hacer un pequeño suavizado con algunos tonos neutros para difuminar el área en el que empiezan las hojas, que se sienta no tan definido. Entonces haré algunos matices de las sombras hacia el centro de la esfera y del centro de la esfera hacia afuera, para que empiece a ser un poco menos definido.
Entonces estos elementos claramente tienen algo de detalle volumétrico, pero mucho menos que el ratón y el hongo. Y los elementos que van a estar más atrás van a tener aún menos detalle volumétrico. Entonces voy a apagar la capa del primer plano, voy a la segunda, la aseguro para que no se vaya a desbordar el volumen cuando se lo haga, y voy a tratar de hacer los volúmenes con base en esta esfera, pero se los voy a hacer aún más sueltos. Entonces empezaré por el tronco tendrá luz de este lado, muy parecido como sería en el ecuador de acá, y un poco de esta oscuridad de este lado. Listo, pero en una especie de degradado, inclinado un poco hacia el lado derecho. No es como un degradado puro, sino que de este lado es donde realmente empieza a oscurecerse. Este es el volumen del tronco, muy basado como en la esfera, y además un poco de las sombras de los arbustos también estarán derivadas de este volumen. Dependiendo del nivel de detalle que quiera, podré utilizar un pincel un poco más duro después. Y cada una de las motas del arbusto que hay detrás estaría basada en la forma general del volumen de la esfera. Hay un punto donde ya casi no hay detalle, entonces generalizo. Acá el borde del arbusto podría tener una mayor definición, entonces aquí utilizo un pincel ya más sólido, pero luego regreso al suave para hacer las luces. Es posible que esta parte no se vea, pero por si de pronto tengo que mover elementos después, es mejor hacerlo de una vez.
escojo esta capa y me voy para el volumen de más atrás, que también debo asegurar y voy a hacer con base en los volúmenes del círculo. Listo. Ahora con pincel con dureza, una selección de las motas de césped que podrían haber cerca de la base de esos troncos. Y con el pincel suave de nuevo y con la luz voy a ir iluminándolos. Por las características de ilustración infantil y la referencia a las formas geométricas simples, estas motas estamos haciéndolas sencillas, ¿sí? Además que el ejercicio realmente quiero que se concentre en el ratón y en el hongo. Entonces no le estamos dando mayor trascendencia a estas formas. Sin embargo, en una ilustración mucho más realista, esta técnica ya no sería correcta. Habría que hacer las cosas con mucho más cuidado y con mucho más detalle, pensando en cada una de las formas, sin importar si están en primero, en segundo o en tercer plano, ¿sí? Este destacado tan fuerte solo a las cosas de primer plano es algo que está más relacionado con las características de la ilustración infantil, pero no mucho más. Una de las posibles motas del césped tendría una luz referida de la esfera. Tiene algo de detalle, tampoco es algo plano, pero es principalmente una relación muy primaria de la volumetría con el pincel suave. Ese sería el volumen básico de esta capa. Vamos a revisar cómo se va viendo en composición con las demás. Listo, esto es lo que tenemos hasta ahora. Los volúmenes se ven bien, están resaltando mucho los elementos del fondo, pero no se preocupen que ya luego vamos a atenuarlos y va a generarse un foco principal en esta área, que es la que realmente
nos interesa. Dejé un poco contrastadas los volúmenes de atrás para que no se fueran a perder del todo, pero vamos a darle un pequeño efecto relacionado con la valoración de planos y la dispersión de Rayleigh, que atenúa mucho las sombras. Entonces quería dejarle algún rastro para que se pudieran ver, pero por ahora como vamos bien. Sin embargo, como son de segundo plano, las voy a apagar por ahora para concentrarnos en este segmento de acá, que es el más interesante. El paso que sigue es más bien sencillo, es hacer las sombras proyectadas del ratón y del hongo. Para hacer eso vamos a hacer lo siguiente. Entonces hago una nueva capa por encima del plano 1 y por debajo del ratón. Hago control clic en el ratón, lo selecciono, manteniéndome en la capa de abajo. Hago control clic en la capa del ratón, que sin cambiarme de capa pueda seleccionarlo, y esa capa la pinto de negro al 100%. Es un color demasiado contrastado para el volumen que estamos haciendo, pero luego le bajo la opacidad. Listo. Y control D para deseleccionar. Entonces hay una silueta negra del ratón justo por debajo. Esta va a ser la sombra proyectada del ratón. Necesito hacer que la sombra se incline hacia un costado y además que sea mucho más definida cerca del personaje y mucho más difusa lejos del personaje. Entonces, con la capa del ratón apagada, estoy parado en esta silueta, no está asegurada, se puede desbordar, necesito que se desborde esta vez. Y acá en filtros, entre los filtros de desenfoque inteligentes, la galería de efectos de desenfoque, ¿sí?, tengo el desenfoque de campo, ¿cierto? Entonces tengo dos puntos, uno que va a tener poco desenfoque cerca de los pies, aquí en este pie, y otro con mucho desenfoque acá en la oreja. Listo. Se puede ver cómo se va desenfocando a medida que se va distanciando del punto de contacto. Entonces lo apruebo y luego esta sombra proyectada la transformo con control T. Cuando presiono control T se activa la transformación del contenido que hay en esa capa, ¿sí? Y si dejo presionado la tecla control, puedo tomar uno de los controladores centrales y desplazarlo. Al desplazarlo, la imagen seleccionada se sesga, ¿sí?, se transforma en un sesgado que puedo estirar hasta acá. Listo. Puedo también tomar esta otra y continuar con el sesgado. Entonces, además también la puedo estirar y deformar según las necesidades. Entonces, creería que ahí está más o menos bien, pero le falta algo de redondez. La redondez la puedo conseguir activando, después de sesgar, el deformador de malla. Este deformador de malla lo activo y me permite distorsionar de nuevas maneras el contenido de la selección, dándole un poco de redondez. Y acomodándolo según la montañita que ya había dibujado. Debo revisar que los puntos de contacto de los pies sean lógicos, que no me vaya a pasar algo muy extraño con ellos. E igual la cola, creería que ahí está bien. Una vez que sea todo correcto, le puedo dar clic a el chulo que salía acá, ya se lo di y se desapareció, pues sería más o menos eso. Y voy a hacer lo mismo con el hongo. Entonces me paro justo debajo del hongo, hago una nueva capa, hago clic en el hongo, lo pinto de negro, apago un momento el hongo, deselecciono a este hongo, le voy a aplicar el filtro de la galería de desenfoque de campo. Voy a tener un desenfoque leve cerca del hongo, un desenfoque fuerte lejos del hongo, y lo sesgo con transformador, control T,
lo sesgo y después de sesgarlo con la malla lo termino de editar para que se acomode a las formas, para que se acomode a las formas de la montaña en la que están los personajes. Listo, entonces ahí estaría bien. Lo aplico, listo, y tenemos la sombra proyectada del ratón y la sombra proyectada del hongo. Estas sombras proyectadas están fuertes, ¿sí? Son coherentes con la direccionalidad de la luz, pero están exageradas. Entonces las selecciono, clic acá, control clic para seleccionar ambas y le bajo la opacidad hasta que este tono de sombra se parezca a los tonos más oscuros de la volumetría. Listo, que sea apenas una pizca más oscuro como para poderlo diferenciar, pero no mucho más. Listo, entonces ahí ya sería el tono correcto. Voy a acompañar esta sombra proyectada con otra sombra de apoyo que le suma algo de profundidad, pero no se da tanto desde la física, sino que es una sombra un poco más narrativa para separar un poco mejor los volúmenes. Esta sombra es casi un truco, ¿sí? Porque realmente no responde con rigor a la física, es solo ilustración narrativa. Entonces voy a hacer un pequeño punto, dureza 0, hago un pequeño punto y lo estripo. Esta pequeña sombra de apoyo la voy a poner por debajo de los elementos claves del hongo y del ratón y va a ayudar a definir un poco mejor el área de la sombra del elemento. No tiene que ser muy fuerte. En un minutico le bajo la opacidad, pero necesito que resalte un poco. Entonces acá, después de tenerlas, le bajo un poco la opacidad. Se puede ver que simplemente genera un aire de sombra adicional cerca del objeto, pero que no es demasiado protagónico. Simplemente un énfasis de los volúmenes de la sombra, nada más. Listo. Con esto damos por terminada esta primera parte de los volúmenes de la composición. La siguiente parte va a ser bastante más difícil que la volumetría, o por lo menos igual de difícil, ya que tiene exactamente el mismo método, pero todo lo que haya en la composición se iluminará y se gestionará en una misma capa. Ese siguiente paso es el skylight, que es la luz del cielo. Tenemos, como hemos visto en las clases de volumen, que existen dos fuentes de luz principales que proyectan luz sobre los espacios abiertos, que son la luz del sol, que es la que representamos acá en grises, que es la que también conocemos como luz natural, y representamos con este volumen principal, pero también tenemos la luz del cielo, que es multidireccional y que permea toda el área, matizando la mayoría de las sombras fuertes de azul. Vamos entonces a hacer eso, pero primero voy a terminar de nombrar las capas que tengo por acá desperdigadas.
voy a seleccionar todas las capas de volumen y las voy a poner dentro de una carpeta que se llamará volumen. Listo.